Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Damos gracias al Señor por este trozo de su palabra. Bienvenidos, hermanos, a compartir este culto de resurrección. Detenemos nuestro estudio del libro de Nehemías por este domingo para juntos estar algunos momentos compartiendo este culto en gratitud y con gozo, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El culto quedará bajo la coordinación de nuestro hermano José Ignacio. Damos gracias al Señor porque se está recuperando con la ayuda del Señor y ya está entonces hoy cumpliendo este ministerio que fielmente ha estado cumpliendo durante algún tiempo. Gracias al Señor por poder compartir y gracias al Señor por la colaboración de los hermanos que hacen posible que este culto se complete y podamos compartirlo como iglesia. Gracias al Señor y bendiciones. Cuán felices fuimos desde que creímos en el Cristo amado que fuera inmolado. Fue a la tumba fría y resucitado. Un hermoso día fue glorificado. Fue a la tumba fría y resucitado. Un hermoso día fue glorificado. En la hora postrera, cuando Cristo fuera en la cruz clavado por nuestro pecado, tiernamente dijo a Juan y a la madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Tiernamente dijo a Juan y a la madre: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Cuando le clavaban y le denostaban, imploró clemencia, perdón y paciencia en favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo, lo que hacen. En favor de aquellos que en tinieblas yacen, pues ignoran ellos, dijo, lo que hacen. En su angustia llama, sed yo tengo, exclama, y sabéis que hicieron, vinagre le dieron, y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente de su paraíso. Y aquel penitente que buscarle quiso, le ofreció la fuente de su paraíso. Con solemne calma encomienda su alma a su Padre amado, que ya le ha dejado por el vil pecado de un mundo soez, y clama angustiado con su mano
por el vil pecado de un mundo soez, y clama angustiado, consumado ya es. Saludos hermanos, les invito a que compartamos la palabra del Señor en este día de resurrección, día en que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo su padecimiento ante el Sanedrín, ante Poncio Pilato, la tortura sufrida, los látigos, el escarnio, todo lo que sufrió, la cruz, los clavos, todo ha quedado atrás en un día glorioso de resurrección, donde la piedra del sepulcro fue removida y donde unos ángeles anuncian a las mujeres que visitaron muy temprano, preguntándoles por qué buscan al que vive entre los muertos. No está aquí, ha resucitado, le dice. Le invito a que vaya por un momento en su Biblia al capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, donde el apóstol dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Todos nosotros hemos recibido el evangelio de Cristo a través de hermanos que han predicado el mensaje, así se ha esparcido a través del mundo, comenzando por los apóstoles. Y dice en el cual también perseveráis, y este es un llamado para nosotros para perseverar en él, para no claudicar, para no dejar botado el hermoso ministerio que nos ha dado el Señor, para no dejar botado esta hermosa nueva vida, y dejar las cadenas y el camino del mundo y caminar junto a Cristo, cargando el peso que significa, pero Él dice que ese peso, Él ayuda a cargarlo. Entonces es un evangelio que recibimos y en el cual también se nos hace un llamado a perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice el apóstol, sois salvos si no creísteis en vano. Ahí está la promesa, la esperanza, la salvación que ofrece solo Jesucristo, que no ofrece el mundo, que no puede dar nadie más que Él, y que es un galardón, reteniendo la palabra que nos ha sido predicada, la palabra que está en este libro que tenemos junto con nosotros. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Había una promesa de parte de Dios Padre, una profecía que fue cumplida también en Cristo Jesús, que la salvación vendría por Él, y que Él por nuestros pecados fue muerto, dice, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta el día de hoy, hermanos, y en los tiempos de Pablo también, existía mucha resistencia respecto a esto. Le invito a que busquen su Biblia luego en el Evangelio de Mateo, donde se ve que los principales judíos tratan de ocultar y sobornan a uno de los guardias diciendo que no diga nada de lo que había sucedido, de lo que había visto ese día cuando la piedra fue removida y ellos cayeron y quedaron como muertos. Siempre el pecado y el hombre pecador tratará de ocultar la maravillosa resurrección de nuestro Señor y tratará de negarla. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, eso es Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos juntos. Todos estos personajes, hermanos, testifican y dan testimonio de que la resurrección de Cristo es verdadera. Juntos, en los cuales, dice Pablo, muchos viven aún, otros son muertos. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, dice, y al postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Recuerda que el apóstol Pablo, hermano, no caminó junto con Jesús, como así lo hizo Pedro, o Juan, o Jacobo. Recuerda que él fue llamado de una forma maravillosa posteriormente. Y eso, el apóstol, es motivo sobre el cual él defiende su ministerio. Recuerde que aquí en la iglesia de Corintio estaba haciendo de cierta forma, también hubo un cuestionamiento. Cuando se recuerda, había unos que decían que uno eran de Apolos, otros que eran de Pablo. Había una disensión ahí en esta iglesia y el apóstol defiende su apostolado y su llamado
Pero él lo hace con humildad, hermano, porque eso es una característica del cristiano muy importante, la humildad. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol recuerda con dolor, ¿cierto?, su vida pasada. Pero ese dolor no lo tira al suelo. Ese dolor no lo hace no perseverar en el evangelio, por el contrario, le hace recordar por así decirlo, estas cicatrices, le hace tomar fuerza en su ministerio de que fue elegido por Dios, porque por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Es la gracia de Dios la que lo levantó de esa persecución injusta que él tenía en contra de los creyentes y toma este llamado para perseverar en el evangelio, para seguir llamando a otros al camino. Dice, y su gracia no ha sido en vano. La gracia del Señor no fue en vano, no fue perdida, sino antes, dice, he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles, pero no yo nuevamente es el apóstol, sino la gracia de Dios que fue conmigo, la misma gracia, hermanos, que está con usted, que está conmigo en este momento, que solo tenemos que tomarla y aferrarnos a ella. Está ahí, hermanos, está presente día a día. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había ahí ciertas ramas, ciertas falsas creencias, errores diciendo que no había resurrección. Porque si no hay resurrección, dice el apóstol, de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana nuestra fe. ¿Qué sentido tendría estar anunciando que hay salvación si no existió la resurrección de Cristo, hermano? La resurrección de Cristo es verdadera y aún somos llamados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol nuevamente, vuestra fe es vana, no tiene sentido, aún estáis en vuestros pecados. En cambio, no es así. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos, dice el apóstol. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, lo más miserable de todos somos de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aquí viene la afirmación. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias es el primer resucitado. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos aquellos que creen al anuncio, que creen al mensaje de salvación que está escrito en su palabra, y el cual el apóstol Pablo dice es enviado, que no es digno de ser llamado, pero que tomó el llamado y que la gracia de Dios lo hizo lo que es. Y como le decía yo, esa misma gracia, hermanos, tenemos para nosotros, para poder anunciar, porque aún hay tiempo de salvación. Aún la misericordia del Señor se renueva día a día, como dicen los salmos. Y hay todavía oportunidad para el hombre perdido que no reconoce al Señor de reconocerle. Dice, apareció a más de 500 hermanos juntos, los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Que apareció a Cefas, que apareció a los 12, que apareció a muchos después de haber sido resucitado. Es por eso que quiero que vayamos a uno de los pasajes que leímos también en el culto de resurrección, en Lucas capítulo 24. Usted sabe que a mí este es un pasaje que me gusta mucho. Tiene que ver con unos discípulos que iban caminando de vuelta a su ciudad natal. Muchos seguían a Jesús, ¿se recuerda? Se fue reduciendo ese grupo, se fue acotando, siendo muy poco, pero aún así habían algunos que le seguían. Y iban hablando entre sí, dice el versículo 14 del capítulo 24. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acaecido. ¿A dónde iban? Un poco más arriba lo dice. A una ciudad llamada Emaús. Y aconteció que yendo hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús llegó e iba con ellos juntamente, se juntó con ellos al camino. Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiéndolo uno se llamaba Cleofas, y le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido de todas las cosas que en ella han acontecido en estos días. Esto fue muy tremendo, hermano, esto fue muy significativo, fueron noticias que corrían. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esto es también una verificación, ¿cierto?, del ministerio de Jesús, el cual fue muy poderoso, que el pueblo le consideró
profeta, y por supuesto todas las obras que él realizaba, todos los milagros que usted conoce y que están descritos en la palabra. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y muertos, y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Esto también tiene que ver con el estudio que estamos haciendo de las 30 piezas de plata, ¿cierto? Cómo fue que ellos, como Jesús fue entregado a ellos. Mas nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos estaban esperando ese Mesías prometido, ese Mesías que les iba a liberar. Recuerden que sus ojos están tapados, están vendados, no ven. Ellos esperaban que Él era el que le había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Estaban tristes y iban de vuelta. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, nos han anunciado que antes del día fueron al sepulcro y, no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo ver la vida de estos dos hombres, la situación que están viviendo. A mí me toca hasta lo más profundo, porque me siento tan identificado con ellos. Pensar y vivir ese momento, estar ahí, ver cómo crucifican a Jesús, verle sepultado después de todos los milagros que él realizó, después de todo su ministerio, y pensar que se había acabado todo, que pensar, no es el Mesías, no era el que esperábamos que iba a redimir a Israel, y nos devolvemos a nuestro pueblo, y encontrarse con este hombre y contarle todas estas maravillas, y contarle aún que recibieron testimonio de estas mujeres que vieron visión de ángeles diciendo que Jesús vivía. Y dice que fueron algunos de los nuestros, algunos de los discípulos, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces Jesús les dice: oh insensatos, tardos de corazón. Porque así es que somos, hermanos. Por eso es que debemos aferrarnos a la fe. Porque nuestro corazón de hombre es imperfecto y debe ser perfeccionado por aquel que es el creador de la vida. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, tengo destacado este versículo, comenzando desde Moisés, de todos los profetas les declaraba todas las escrituras lo que de él decían, porque la palabra de Dios es Jesús. Él es el verbo hecho carne, y toda la escritura, hermano, comenzando desde el Génesis, terminando en Malaquías en el Antiguo Testamento, y luego comenzando en Mateo en el Nuevo Testamento y terminando en el Apocalipsis, toda la escritura nos habla de Jesús. Llegaron a una aldea, lo detuvieron que se quedase con ellos, se hace tarde, y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomando el pan, lo bendijo y lo partió. Entonces ahí sus ojos fueron abiertos, y le conocieron, mas él se desapareció. Y los unos a los otros decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora se devolvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo habían sido conocidos de ellos al partir el pan. Maravilloso testimonio de estos hombres, maravillosa la obra de nuestro Señor, maravilloso cómo Él trata con nosotros, cómo nos conoce, cómo Él sabe y conoce cuántos cabellos tenemos en nuestro cuerpo, conoce los pensamientos más profundos de nuestro corazón y sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, y nos bendice día a día. Que el Señor nos guarde y nos acompañe en este año. Sigue siendo difícil en estos momentos que vivimos de pandemia. Que el Señor sea con nosotros, que el Señor sea guiándonos, y que el testimonio de su resurrección nos aliente a hacer lo que nos decía el apóstol, a no solo haber creído en el Evangelio, sino a perseverar en él. Que el Señor les bendiga. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a
su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. La Biblia es un libro muy grande y con muchas palabras. Pero ¿sabías que la Biblia no es solo para adultos? Es para niños también. Y tiene muchas cosas que Dios quiere que tú sepas. Cosas que puedes memorizar y guardar en tu corazón. Porque los niños como tú son muy importantes para Dios. Un día, mientras Jesús estaba contestando algunas preguntas sobre la familia, un niño se le acercó para que lo bendijera. Los discípulos, pensando que esto le molestaría a Jesús, le dijeron que se fuera. Pero Jesús quiere que los niños vayan a Él. Mateo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, como que escondemos de él el rostro, no le estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Contigo en nuestra paz sobre su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero en matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor,
y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No estás aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Este Jesús resucitó Dios. De faltar nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Una noche, Jesús se sentó a la mesa con sus 12 discípulos. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Tomen, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Luego, tomó una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Y les dijo: tomen, esta es mi sangre, la cual es derramada para salvación de muchos. Jesús también le dice a sus discípulos: uno de ustedes me traicionará. Pero también les explicó que iba a ser necesario y que una gran tristeza invadirá al que lo traicione. Los discípulos estaban asustados y les decían: ¿seré yo? ¿De quién está hablando? Judas se acercó y le dice: ¿seré yo? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Algunos se preguntaban: ¿quién lo haría? Jesús le respondió: a quien yo le dé el pan. Y él luego le entrega el pan a Judas y le dice: ve y haz lo que tengas que hacer. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero Judas fue a entregarle. Jesús animó a sus discípulos y les dijo: una vez que yo me vaya, vendrá el Consolador. Y alabaron a Dios todos juntos. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús hacía, ni menos que él dijera que era el Hijo de Dios. Entonces crearon un plan para que Jesús fuera arrestado y deshacerse de él. Judas, uno de los 12, accedió a traicionarlo y lo iba a entregar a los líderes religiosos a cambio de dinero. Cuando Jesús estaba orando, llegó Judas, lo besó y lo arrestaron, y lo llevaron donde los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Lo presentaron delante de Caifás y él le preguntó si era el Mesías y que si se hacía llamar el Hijo de Dios. Jesús le dice entonces: tú lo has dicho. Él se puso muy furioso y gritaba que Jesús era culpable y que merecía morir. Entonces lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero no veía cuál era el problema e incluso pensaba que era inocente. Luego dijo que lo castigaran y que lo dejaran libre. Pero la multitud estaba enfurecida y gritaba: ¡lo queremos muerto! Querían que mataran a Jesús. A causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Fue golpeado, escupido, le quitaron su ropa y la rompieron. Y luego le pusieron en su cabeza una corona de espinas.
lo golpearon tanto que apenas se podía levantar por sí solo, y luego fue forzado a llevar su cruz. Un hombre le ayudó porque ya no podía hacerlo por sí solo. Cuando Jesús llegó al lugar donde lo crucificarían, un lugar llamado La Calavera, los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, algunos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que el plan se tenía que completar para el perdón de nuestros pecados. Al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Fue ahí cuando Jesús murió. En ese momento hubo un temblor y la cortina que separaba a los sacerdotes y el lugar santísimo se rompió de arriba hacia abajo. Un soldado que estaba ahí dijo: «Él de verdad era el Hijo de Dios». Un hombre justo llamado José puso a Jesús en un sepulcro. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. «No teman», dijo el ángel, «Él ya no está aquí, ha resucitado». Y recordaron lo que había dicho Jesús. Corrieron en busca de los discípulos a contarles lo que habían visto y oído. Los siguientes 40 días, Jesús se les apareció a los discípulos y a muchos otros, demostrando que estaba vivo. Les explicó que lo que había pasado era la única forma de que pudieran ser perdonados sus pecados y estar con Dios para siempre. Y que es Él el Hijo de Dios, que vino a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En estas fechas recordamos la muerte y resurrección de Cristo, una historia de amor. Como ustedes saben, desde que Adán y Eva pecaron, el pecado nos separó de Dios. Como está en la imagen que ven en la pantalla, nosotros como pecadores estamos separados de Dios. Pero en su misericordia, Dios tenía un plan para que esta separación ya no existiera como existía antes. Y ese plan era mandar a su Hijo, Jesús, para que viniera a morir y a cargar con el pecado de todos nosotros. Y así nosotros poder acceder a su gracia. La Biblia nos dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también por un hombre, Jesucristo, podemos acceder a la vida eterna. En la palabra de Dios, en la Biblia, en Romanos 3:21, dice: «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús». También nos dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». Y nos recuerda que Él apareció para quitar nuestros pecados y que en Él no había pecado, en Jesús. Él cargó y pasó por todo este suplicio de cargar con la cruz, ser humillado, ser azotado, herido, todo por amor hacia ti, hacia mí, hacia todos nosotros, hacia la humanidad, para que esta separación que existía ya no exista y nosotros podamos acceder a la gracia de Dios. Es por eso que en estas fechas nosotros como creyentes, como hijos de Dios,
nos regocijamos porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Es por esto que no nos tenemos que cansar de anunciarle al mundo que Jesús vino a esta tierra, se humilló para que podamos ser salvos, para que podamos alcanzar la vida eterna, para que ellos puedan creer, como dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Una bella promesa que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que compartir con todas las personas que conozcamos, para que ellos también puedan acceder a este gozo de la salvación. Hermanos, el Señor les bendiga. El Señor bendiga a su iglesia, su pueblo amado. Fue tan grande el amor por nosotros que dio su vida por rescatarnos. Esta semana se está recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Repasamos las Escrituras y recordamos su resurrección, el gran triunfo de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Estamos viviendo momentos críticos y de mucho dolor por los hermanos y hermanas y conocidos que la están pasando mal a causa del contagio del COVID. Oremos por ellos y roguemos al Señor misericordia por todos ellos. La hermana Esthercita está con bastante molestia aún. Roguemos por ellos, por misericordia. Amén. Oraciones. Orar por la hermana Esthercita y su familia por su completa recuperación. Orar por nuestra hermana Angélica, ya está mucho mejor, pero delicada aún. Sigamos orando por ella, por su completa recuperación. Seguir orando por la hermana Nicole Muñir. Le salieron bien sus exámenes, gracias al Señor. Seguir orando por otros exámenes que se hizo. Y orar por su mamá, nuestra hermana Marisol, por molestias a sus articulaciones. El Señor le dé de su gracia y la fortalezca. Orar por Camila Zamudio, petición de su papá, Jorge Zamudio. El Señor le dé la fuerza y salud para cumplir sus turnos largos en el hospital. Orar por la mamá de nuestro hermano Marcos y su esposo don Humberto Buteler, por su salud y conversión. También orar por su abuelita y sus hermanos. Y oremos los unos por los otros, como nos manda el Señor. Oremos por las peticiones de la hermana Maggi, por la petición del hermano Cristian Quevedo y por las peticiones del hermano Marcos Rogat, que están en el WhatsApp de la iglesia. Oremos con constancia y mucho amor del Señor por cada petición. El Señor obrará con poder y misericordia en cada petición. Amén. En el Salmo dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Gloria a Dios. Dios de los cielos,